¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van, chicos? ¿Bien, bien? Jason, Yellow, Bernardo, Andrés Zapata, Geneider, María Paula, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien, bien? ¿Cómo van todos? ¿Sí me escuchan? Hola, Adriana, Andreux, Jorge Luis, ¿cómo estás? Jorge Luis y toda la gente de Yaguará, ¿cómo van? Andrés Zapata, ¿cómo vas? Juanma Palacios, Juana Coronado, Juan Pablo Pérez, Jason Alba, Andreos, Juan Pablo, Bernardo Puello, Isabela Serrano, ¿cómo van? Natán, Andreu, Jenny Mercedes, Juan Zapata, Natalia Romero, Felipe Casa, Sergio, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buena tarde a todos, ¿cómo van? ¿Se está viendo bien? ¿Se está escuchando bien? Jeffer, Beatriz, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan de nuevo? Andrés Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? ¿Muy bien? Bueno, 5:31 de la tarde, señores, comenzamos la transmisión. Hola, Carol Preciado. Los demás que están llegando, ¿cómo van? Bueno, chicos, las últimas sesiones estuvimos manejando la parte de electricidad, circuitos. Con eso digamos que se cerró la generalidad de lo que se necesita. Y pues ya hoy vamos a entrar a la parte de termodinámica, ¿listo? Entonces la idea es como, pues yo les había hecho lo de variables de estado. Pero pues para no andar usando tantos nombres, que variables de estado, que primera ley, que segunda ley, pues hablemos de termodinámica, ¿listo? Y sobre eso vamos aprendiendo, ¿listo? Felipe, no, realmente no he visto el correo. En algún momento lo haré. ¿Listo? Sofi Coral, ¿qué tal? Mani, María Camila y todos los que se están conectando, ¿cómo van? Bueno, entonces por eso pues todo lo de variables de estado y todo lo que vamos a trabajar pues va dentro de termodinámica, entonces vamos a empezar a ver esa parte, ¿listo? Juana, nosotros ya hablamos por ahí de lo de la ley de Coulomb e inclusive se subió una biocápsula con esa ley hace ratico ya, entonces ya la pueden consultar, ya la pueden mirar, dejar sus comentarios y ese tipo de cosas, ¿listo? Hola Valeria Camelo, Juana Coronado y todos los que se están conectando, Sebastián, ¿cómo van? ¿Listo? Jorge Luis y todos los que están diciendo, miren, realmente no he revisado el correo, se me ha olvidado, esta vez no tengo excusa, no voy a decir que no he tenido el tiempo porque realmente sí lo he tenido, pero se me ha olvidado. Entonces, pues nada. Juan, sí, sí, voy a presentar el IFEX. Recuerden que, ojo a este dato, este viernes salen las citaciones, es decir, ya pueden saber dónde les toca, ¿listo? Entonces hay que estar pendientes con eso. Apenas tenga mi citación, o sea, la otra semana les diré dónde me toca, a ver con quiénes me va a encontrar, ¿listo? Daniela Díaz, ¿cómo estás? Y todos los que están llegando. Jason Alba, ¿cómo vas? Bien, bien, ya te había saludado, Jason. Bueno, ¿ya salieron? ¿Me están diciendo que ya salieron las citaciones? O sea, ojo, yo tengo entendido que salen el 27. Es decir, mañana, el viernes, ¿listo? María Dayana Jaimes, ¿cómo estás? Los que vamos a Rasputia, ¿cómo van? De tal manera que pues yo tengo entendido es que salen hasta mañana, pero pues si ya salieron, qué dicha, la idea es que lo podamos ver, ¿listo? Bueno, Jason, los demás que se están conectando, Jessy Díaz, Jesús David, en fin, ¿listo? David Espinosa. Entonces vamos a comenzar con las preguntas de termodinámica, muchachos. La idea es llegar hasta la tercera ley de la termodinámica. Esperemos pues que alcance la clase de hoy, si no pues las clases que sean necesarias para este menester, ¿listo? Juan David Triana, ¿cómo vas? Mm, y los demás, ¿cómo están? Ya creo que no estoy viendo a nadie nuevo. Valentina Girón y todos los que se están conectando. Recuerden también, por último, antes de arrancar, Valentina, que son citaciones. Para los que de pronto no están relacionados con el examen IFEX o son de otro país o etcétera, recuerden que acá a nosotros nos sale en la página una cosa que llamamos citación, que es un documento donde dice el lugar donde debemos ir a presentar el examen. ¿Listo? Gottfried, ¿cómo vas?
Nayarit, todos los que se están conectando. Entonces, esas son las citaciones, Valentina. Si de pronto no vas a presentar en el IFEX o eres de otro país, ¿no? Bueno, Debbie, los demás. Por último, recuerden que tenemos el kit. Ya próximamente se va a decidir quién se va a ganar ese kit. El kit tiene dos etapas. Entonces primero vamos a escoger entre los profes los afortunados y entre los afortunados el que mejor puntaje saque se gana el kit. Pero si entre los afortunados nadie manda el puntaje, pues nadie se gana el kit. No, mentira, simplemente los vamos a escoger entre los que casi siempre se han conectado, no han fallado, en fin, ¿listo? Luego pues necesitaremos que nos dejen los datos y ese tipo de cosas. Uy, como que si los voy a presionar. Ojo con eso, ojo con eso. Bueno, no siendo más, entonces 5:35 de la tarde y entremos. Luis Miguel, y si comento todos los videos, pues si comentas todos los videos, muchas gracias, pero pues no te has conectado a todas las clases, entonces eso es lo que vamos a estar mirando, ¿listo? Bueno, entonces no siendo más, hola Natalia Orozco y los que están llegando, pasemos. Empecemos con esto, señores. Bueno, nos quedan 3 semanas, esta vaina se acabó, papá. Bueno. Dice, vamos a empezar reconociendo las variables de estado y luego vamos pasando a leyes de la termodinámica y todo eso. Listo, hola Yorani Torres y todos los que se están conectando. Dice, la olla a presión u olla pitadora es un instrumento en la cocina usado para la cocción de alimentos muy duros, los cuales necesitan de un aumento brusco de presión para poder cocinarse más rápido en comparación al tiempo que tardarían en una olla normal. Para regular la presión interna de la olla y evitar que explote, esta cuenta con una válvula por la que escapa vapor de agua, disminuyendo así la presión interna de la olla. Durante el proceso de cocción de alimentos en la olla a presión, podemos inferir que la única variable de estado que no cambia es A, la temperatura, B, el número de moles, C, el volumen, D, la presión. Comiencen, señores, a adivinar, a exponer su dignidad acá. Jorge Luis, vamos por ese 500 en el IFEX. En especial si le han puesto cuidado a la profe Moni con la lectura crítica, eso ya están al otro lado, ya están en Serpilo Paga y demás, ¿listo? Bueno, adivinen señores, adivinen porque esto se pone bueno, se pone sabroso. Están diciendo que la A de Aleluya. De Adriana. Ay, el amor purula en ese chat. Bueno. Serpiro paga, claro que sigue vigente, Daniela, entonces hay que estar moscas con eso, poner cuidado. Pero sí es posible. Saluda a Daniela CB y a Daniela B. ¿Listo? Tabolión. Ese Tabolión como que lo conozco. Lo conozco Mosco. Laura Consuegra. Laura Consuegra está diciendo que es la C. Andrés Zapata dice que tiene el video atrasado. El video se está viendo bien, chicos, sin ningún problema. Nada raro. Moni. Acá el partner me dice que no, que todo bien. Stephen Hawking, desde el más allá. Tenemos a Stephen Hawking. ¿Cómo vas? Bueno, señores, ya que todo se está viendo bien y a ustedes les gusta adivinar, pues les cuento que en el proceso de cocción de alimentos, el proceso que cumple el gas es isocórico, es decir, que es la C. ¿Listo? Entonces, si esto se pone caliente, muchachos, vamos a llegar a la tercera ley de la termodinámica, luego les voy a preguntar cuál es, ¿listo? Andrés, pero no es la A, resulta que es la C. Yes. Pero Bernardo Puello y los demás que están llegando, ¿cómo van? Eso me agrada. Natalia, ¿cómo que qué? Ay, estos chicos. Juan David no pierde una, ¿no? Juan David Triana siempre está ahí mosca con la jugada. Cuando dije isocórico, pero luego hablaremos de los términos isocórico, isotérmico, isobárico, adiabático y todo eso. ¿Listo? Por el momento vamos reconociendo variables de estado y no más. ¿Listo? Ojo acá. Automáticamente había una respuesta que teníamos que descartar
digámoslo así, por el párrafo. ¿Cuál es la que teníamos que descartar? Valentina 26, ¿cómo vas? ¿Listo? ¿Cuál era la que teníamos que...? No, acabamos de empezar, Valentina, no se ha perdido de nada. Mani, isovolumétrico o isocórico es lo mismo. ¿Listo? Lo que pasa es que me gusta más el término isocórico porque suena más interesante. Juan David, estás en el kit, muchachos. Estás en la jugada, eres el James de este equipo. Entonces, como lo están diciendo todos, buenas tardes, señora Pizza. La D tocaba descartarla, porque si observamos el texto y vuelvo, no es porque sea mi jefe y tenga que lamber, pero vuelvo a lo mismo, es importante hacer lectura de este asunto. Entonces nos dicen que se necesita un aumento brusco de presión. Si lo observan, en esencia la olla a presión vive cambiando de presión, la vive aumentando. Hola María Paula Ardila, ya te había saludado, ¿cómo estás? Jeffer, en fin. Entonces vive aumentando la presión y luego cuando el gas escapa por la válvula, pistón también, en fin, la presión vuelve a disminuir. Entonces la presión está cambiando todo el tiempo durante el proceso, ¿listo? Entonces dice... estamos buscando la única variable de estado que no cambia. Entonces ya sabemos que esto cambia porque ese es el efecto de la olla, aumentar y disminuir la presión. Observen que está en el párrafo, eso era solo de leerlo, ¿listo? No estoy lambiendo, estoy aclarando que la clase de lectura crítica es muy importante. ¿Listo? Si estuviera lambiendo diría algo como mi gran o todopoderosa y grandiosa jefe Moni me va a contratar el otro año, pero no lo estoy diciendo, ¿sí lo ven? Poniendo al cuento. Entonces la D no puede ser por lo mismo que está diciendo, ¿listo? La casca es el número de moles, pero ya lo vamos a mirar. Ahora, ese aumento de presión se debe al hecho de que la olla está absorbiendo calor. Si absorbe calor, bueno, no siempre, lo que voy a decir, no siempre se cumple. Pero en general, cuando hay absorción o pérdida de calor, en general, aunque eso no siempre se cumple, ya lo vamos a ver, hay cambios de temperatura. No digamos ni aumento ni disminución, ¿listo? Entonces estará descartable porque está aumentando la cantidad de calor, está aumentando la temperatura, en especial sobre la olla a presión, pues que sabemos que es metálica y los metales se calientan muy fácil y aumentan la temperatura, ¿listo? María Cecilia, sí, ya vimos movimiento parabólico hace... Recuerden que vamos sobre la clase 14 y eso se vio sobre la clase 2, sobre la clase 2 o sobre la clase 1, lo de movimiento parabólico. Entonces sí, lo vimos hace rato, pero esos videos están ahí, María Cecilia, solo que los busques, ¿listo? Sí, Moni es la jefecita, ¿listo? Ahora, estamos entre el número de moles y el volumen. ¿Qué es lo que pasa acá? Recuerden que los gases no tienen no tienen un volumen definido, entonces ocupan el volumen del recipiente que los contiene. ¿Listo? En este caso particular, el gas de agua, bueno, con lo que se está realizando la cocción de alimentos, siempre va a ocupar el volumen de la olla. Y el volumen de la olla, pues no tiene cambios representativos. Sí, cuando uno calienta un metal, él se expande, etcétera, pero la expansión de una olla tampoco es muy representativa. Entonces podemos decir que en general el volumen no está cambiando. ¿Listo? Ahora, cuando sale gas del pistón, que la olla expulsa gas, al expulsar gas hay una pérdida de masa, pero no está cambiando el volumen, ¿listo? Entonces por eso el volumen es la respuesta, es la única variable de estado que no cambia. ¿Qué pasa con el número de moles? Recordemos que el número de moles, que lo va a llamar N, se puede calcular de la siguiente forma. Es la masa de la muestra sobre la masa molecular. ¿Listo? Y bueno, eso la profesora de química ha sido muy juiciosa explicando ese asunto. Entonces nosotros hablamos que el número de moles a la larga mide cantidad de sustancia. ¿Listo? Ese es un arreglo matemático, el bravo, para poder quitarse todo el lío de la masa de las ecuaciones. ¿Listo? Pero si se pierde masa, se está perdiendo esto. La masa de la muestra, ¿listo? Entonces cuando está saliendo el gas por el pistón, está perdiendo masa el gas, y si está perdiendo masa, disminuye el número de moles, entonces el número de moles está cambiando. Recuerden que el número de moles cambia cuando hay ¿qué? Reacciones, ¿listo? Reacciones que hacen que cambie la estructura molecular de los términos, cuando hay pérdidas de gas o cuando hay ganancia de gas, que le inyecten gas al sistema, ¿listo? Ahí es donde
fugas de masa, dirían los libros. Ahí es donde hablamos de cambio del número de moles. Como el sistema no es cerrado porque nos están aclarando que sale gas por el pistón, etcétera, para evitar que la olla explote, pues entonces tenemos que entender que está cambiando la masa y está cambiando el número de moles. ¿Listo? ¿Claros hasta acá, chicos? Para los que están preguntando que por qué no hablo de ondas aún, voy a tratar que en la última clase hagamos algunas cosas de ondas, pero yo les dije que las clases no eran suficientes, y segundo que realmente estos últimos temas no es que salgan en cantidades alarmantes en el examen. Mecánica es lo que más maneja como tal el examen. ¿Listo? Andrés Zapata, el número de moles es un cociente entre la masa de la muestra y la masa molecular, ¿listo? Por ejemplo, la masa molecular del agua, si mal no recuerdo, es 16 gramos. Entonces, digamos que en esta botellita tengo, no sé, 300 gramos de agua. Si yo quiero saber el número de moles que hay acá de agua, pues divido esos 300 gramos en la masa molecular, ¿listo? Que sería 16. Ahora, si yo me tomo un sorbo, pierde masa la muestra, pero no cambia el número, no cambia la masa molecular, porque la masa molecular es propia de cada elemento o de cada molécula en este caso, ¿listo? Entonces, al perder masa la muestra, pues también pierde número de moles el agua. En ese caso, cuando el pistón se levanta y expulsa gas, está perdiendo masa, y al perder masa, pues pierde número de moles. ¿Listo? Ese es el detalle. ¿Claros hasta acá? Y recuerden que el número de moles es realmente un cociente para igualar cantidad de sustancia. No, Yurani, exacto, ahí va el detalle. Al salir gas está cambiando la masa, pero no el volumen, porque el volumen es el de la olla y el gas siempre tiende a ocupar el volumen del recipiente en el que está. ¿Listo? Está perdiendo masa, pero no está perdiendo volumen. Hola, Jayfred Medina y todos los que están llegando. Recuerden que, por ejemplo, el número de moles lo podemos pensar de la siguiente manera. ¿Qué tiene más masa, una docena de uvas o una docena de naranjas? Exacto, Juana, el volumen es la olla y la olla no cambia. Recuerden que los gases ocupan el volumen de el recipiente que los contiene, en este caso la olla. Hola, Nayelis. Gottfried. Entonces, ¿quién tiene más masa, la docena de uvas o la docena de naranjas? La docena de naranjas tiene más masa. En general la naranja es mucho más grande y mucho más pesada que la uva, ¿listo? Hola, Jan Ferla. Entonces tiene más masa la docena de naranjas. Pero si yo hablo en términos de número de moles, los dos tendrían el mismo número de moles. ¿Cuánto? 12. Tengo 12 naranjas y 12 uvas. Entonces, en términos de número de moles, tienen la misma cantidad. ¿Cuánto? 12. Pero el hecho de que yo tenga una mol de agua no significa que una mol de agua tiene lo mismo que una mol de oxígeno o que una mol de carbono. ¿Listo? En cantidad de sustancia, y para los cálculos químicos sí es lo mismo en cantidad de sustancia, pero en masa no. Entonces, para que lo tengan por ahí claro y no se enreden con eso. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro por qué es la C? Compañeritos, los que se están enredando con eso, grave, porque esta, pues la puse de primeras porque son las preguntas fáciles para que hablemos, expliquemos, no se desesperen, ¿listo? ¿La mole es la naranja? Sí, para la docena de naranjas, o la uva para la docena de uvas, o el H2O en forma de triangulito. O sea, ¿cómo es que es ese enlace? Creo que es así. Bueno, el H2O, esta sería la masa molecular, pero cuando yo tengo agua dentro de la botella no tengo una molécula, tengo un montón. ¿Listo? Bueno, ¿seguimos? No entiendo desde mayo. Stephen Hawking, momento difícil para empezar a decirlo. Volumen y temperatura son directamente proporcionales, María Cecilia, en esto tienes toda la razón, siempre y cuando en el proceso cambie el volumen, pero acá no cambia, es un proceso isocórico o isovolumétrico, como dicen ustedes. Uy. ¿Listo? Sigamos, ¿no? ¿Cierto? Yo tampoco ya quiero seguir con esto. Cerremos este capítulo de nuestras vidas y pasemos.
Dice, esta es fácil, esta es fácil. Juan se encuentra descansando al borde de la piscina del hotel donde se encuentra alojado. Él observa que cuando las personas nadan completamente sumergidas, de ellos se desprenden burbujas de aire que van cambiando su tamaño a medida que llegan a la superficie del agua. Las burbujas de aire a medida que se desplazan a la superficie, A. Aumentan su tamaño por la disminución de la presión total sobre ellas. B. Disminuyen su tamaño por la disminución de la presión total sobre ellas. C. Aumentan su tamaño por el aumento de la presión total sobre ellas. D. Disminuyen su tamaño por el aumento de la presión total sobre ellas. ¡Comiencen! María Paula, claro que quiero seguir, pero pues eso no depende de mí, uno no sabe. ¿Qué tal Mónica diga que el otro año no continúo? ¿Ven? ¿O qué tal mi negocio de pechugas no funcione? Bueno, me agrada, están adivinando. Mientras tanto, un saludo a Diana Ramírez, Sofía Coral, toda la gente que se está conectando. Compartan el video, Sofía Marmolejo, Yamel, en fin, listo. Kevin Julián, Tabolión. Tabolión está en la jugada. Escriban, yo quiero mi kit. Compartan el video, no sean envidiosos. ¿Listo? Bueno. Señora Pizza, ¿cómo que la va? Pero yo tengo una duda. Bueno, entonces, efectivamente, chicos, van aumentando su tamaño por la disminución de la presión total sobre ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me imagino la piscinita, la burbuja inicialmente va a ser pequeñita. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene toda la presión posible para ese sistema. Ahí va a empezar a subir la burbuja y para un momento después va a estar mucho más grande. ¿Listo? Hasta que cuando llega a la superficie al salir explota. ¿Listo? Ya el gas, digámoslo así, que como que el aire rompe la burbuja y que se reparte dentro del aire fuera de la piscina. ¿Qué es lo que está pasando? La presión que experimenta un cuerpo, en este caso la burbuja, cuando está dentro de un fluido, corresponde a la columna de fluido que tiene encima. En este caso, a medida que él sube a la superficie, va disminuyendo presión porque cada vez tiene menos agua encima. ¿Listo? Por eso disminuye la presión. La presión aumenta hacia el fondo porque cada vez el cuerpo tiene más agua encima. Ahora una pregunta. Cuando la burbuja sale del agua, ¿cuánto vale la presión sobre la burbuja? Después de que sale, ya no hay nada dentro del agua, ¿listo? Pusiste la B, Dana, porque estás creyendo que... Oye, sí, ¿por qué pusiste la B si dices que está aumentando el tamaño? No, no sea así. Entonces, cuando logra llegar a la piscina y sale la burbuja, ¿cuánto vale o cuál es la presión que actúa sobre la burbuja? No digamos una atmósfera porque no sabemos, ¿listo? Pero en efecto, la están relacionando bien, es la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque asumimos que está en un hotel en el planeta Tierra y en el planeta Tierra hay atmósferas de presión. Pero a la larga, señoras y señores, la presión atmosférica es un efecto igual, por no decir el mismo, a la presión hidrostática. ¿Cuál es la presión hidrostática? Esta, cuando está un cuerpo sumergido en un fluido. ¿Por qué? Si nosotros lo pensamos, llamemos a esto las capas atmosféricas, y tengo una montañita, la persona a nivel del mar, ¿listo? Esto es nivel del mar. Tiene que soportar esta columna de aire encima. En cambio, la persona que está en Bogotá o en tierras altas solo soporta esta columna encima. ¿Listo? La diferencia es que nosotros no estamos soportando agua, estamos soportando ese encima aire. Y eso genera la presión atmosférica. ¿Listo? De que, por ejemplo, nosotros los que vivimos en Bogotá o los que viven en Tunja o en tierras altas, cuando van a Cartagena y eso,
inicialmente uno se siente muy cansado porque está haciendo un cambio de presión y está pasando a un punto donde usted siente más presión de la que usualmente experimenta. ¿Listo? Está cargando más aire. Pero observen que es lo mismo. La diferencia es que yo no estoy, o bueno, nosotros no estamos dentro del agua como las burbujas o como los peces, sino que estamos dentro de otro acuario que, por decirlo así, su borde son las capas atmosféricas y nuestro fluido es aire. ¿Listo? Sí, Said, cuando sale el agua se explota la burbuja, pero haciendo un caso ideal de que la burbuja lograra salir y la vemos, por eso pregunto, al salir del agua, pues, ¿cuánto vale la presión? ¿Listo? Claro, entonces la presión de la atmósfera depende del lugar donde se encuentra, Andrés. Solo que entre más cerca esté a la atmósfera, menor presión es. ¿Por qué? Porque tiene menos aire encima, ¿listo? No, esta pregunta de cuál es la atmósfera general, pues no tiene mucho sentido. Es más, pues como tenemos una atmósfera encima, por eso a nivel del mar la presión atmosférica es una atmósfera. Ahora, en cada punto de la Tierra, pues toca mirar. Creo que la de Bogotá es 0,76, un cuento así, ¿listo? No recuerdo exactamente. Y sí, eso se puede relacionar con los milímetros de mercurio y toda esa vaina, pero digamos que para el examen no es tan vital tener tan claros esos conceptos así a nivel métrico, ¿listo? Bueno, isocórico para los que me están preguntando de nuevo es donde no cambia el volumen. Aunque si le quieren decir isovolumétrico no hay ningún problema, ¿listo? Bueno, chiquitines, ¿podemos seguir o entre más arriba menos presión atmosférica? Sí, Sai, tienes toda la razón. Para eso estoy haciendo ese mal dibujito de la montaña. ¿Listo? Claro, y obviamente como lo están diciendo, pues al haber menos presión atmosférica, la presión sobre el aire es menor, entonces permite que las moléculas estén más dispersas y por eso cuesta más respirar, porque hay menos aire presente en la atmósfera. ¿Listo? Pero pues es cuestión de entrenar. Isomérico, no sé exactamente, María Paula, pero isocórico, que es lo que yo estoy diciendo, es que no cambia el volumen. Natán está que se responde, lo dice, entonces pasemos, ¿cierto? Bueno, la misma pregunta, pero el mismo contexto, pero otra pregunta. ¿Listo? Entonces voy a leer el contexto. Si Juan viaja a una piscina situada a mayor altura sobre el nivel del mar, observará que las burbujas que expulsan los nadadores A no presentan cambios aunque la presión atmosférica aumente. B. Aumentan su tamaño por la disminución de presión atmosférica. C. No presentan cambios aunque la presión atmosférica disminuya. D. Disminuyen su tamaño por el aumento en la presión atmosférica. ¿Listo? Eneider, no sé si los pulmones se puedan explotar al sumergirse a gran altura. Porque no es un motel. Ah, están en la jugada, ¿no? Lo que quiero decir es, no sé si al sumergirse, al que está preguntando los pulmones se vayan a explotar, en el término que explotar se entiende hacia afuera, pero de pronto sí pueden implotar. ¿Listo? Pues por eso un humano y los submarinos no pueden llegar hasta más allá de cierta profundidad, porque ya la cantidad de agua los aplasta, ¿listo? Ve, bendito sea el profesor Rodrigo. ¿Qué tal esto? Bendiciones, hermanos. ¿Qué tanto hace Juan filosofando en la piscina de un motel? La pregunta es con quién está Juan. Bueno, eh, sigan adivinando mientras yo tomo un trago de agua. Dice, entonces la respuesta, queridos míos, chiquitines, 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 es que es la B. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es la B? ¿Qué está pasando? Él se está desplazando a un lugar de mayor altura. Por lo que acaba de decir, al subir a mayor altura respecto al nivel del mar, pues entonces hay menos presión atmosférica sobre él. La presión hidrostática, que sería la del fluido, no está cambiando. Digamos que es la misma piscina. Pero la presión atmosférica sobre él sí está cambiando y está disminuyendo. Pero al disminuir la presión, el gas se puede expandir con más facilidad. ¿Listo? Entonces, al disminuir la presión, el gas se siente más libre y se va a expandir. Entonces, las burbujas van a ser más grandes. ¿Claros hasta ahí? Ese es el misterio de por qué es la B. ¿Dudas entonces?
Observen lo fácil y lo bonita que es la física. Repítame, señora Pizza, le repito por favor. Entonces de nuevo, nos dicen que se traslada a un lugar de mayor altura. Como está a más altura respecto al nivel del mar, la columna de gas, en este caso la presión atmosférica, va a ser menor. Listo, ya sabemos que disminuyó. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando la presión sobre un gas disminuye, el gas tiene más libertad para moverse. Al tener más libertad, ocupa más espacio. ¿Listo? Por eso también disminuye la temperatura y bueno, bla, 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 bla. Eso luego lo vamos a ver. Entonces, por la disminución de presión, automáticamente el gas empieza a aumentar de tamaño. ¿Qué quiere decir? Que la burbuja, si antes era así en la piscina a una altura menor, pues ahora va a ser más grande. ¿Listo? Y ese es todo el misterio. La física está llena de cascaritas. Repítale a mi Cora, ¿qué es esto? O sea, uy, cómo purula el amor en ese chat, ¿no? ¿Listo? La cáscara era la C. Bueno, sí, había que entender que la presión estaba disminuyendo y la cascarita era la C en términos de decir, bueno, pues disminuye pero no presenta cambios. Ahora, sí los va a presentar, pero no esperen que sea una burbuja así y luego la otra burbuja sea así. Obviamente, pues los cambios tampoco es que sean, ¡oh! ¡Qué aumento tan brusco! Pero sí, obvio que se observan, ¿listo? Juan, ya vamos a empezar a ver temperatura y esas cosas, entonces... ustedes tranquilos que vamos a ver todas las leyes de la termodinámica, ¿listo? Compañeritos, ¿qué dicen? Pasamos, tomo agua, saluda a Mónica, ¿qué hago? No, que va a andar cortando el cabello, Jorge Luis. O sea, no. Angie, o sea que si una ciudad de con alta presión atmosférica las burbujas disminuyen. Claro, si nos vamos a Cartagena o eso, la presión es mayor, entonces las burbujas en el agua van a ser menores, es de menor tamaño, perdón. ¿Listo? Saludé a Mónica. Hola Mori, ya la saludé. Adriana, ¿qué pasó? ¿Cómo que te ignoro? Pregunta. Bueno, mientras Adriana pregunta y etcétera, 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 pasemos, ¿no? Mónica, te mando saludos a Andrés Zapata. Qué picos, que. Listo. Ah, sí, tengo que leer la pregunta. Ah, bueno, ojo. Sí. No. ¿Qué hice? Ya, dice, jejeje. Discúlpenme. Esta pregunta no están en las respuestas porque las respuestas son gráficas y entonces están en la siguiente diapositiva, ¿listo? Pero ojo con el dato, entonces les voy a dejar ahí para que tomen los datos suficientes y luego pasamos a las respuestas. Dice, dos sustancias desconocidas se depositan cada una en un recipiente y se mide el volumen que cada una ocupa en su recipiente. Listo. Posteriormente se repite la experiencia dos veces más, cambiando el recipiente por uno cada vez más grande. Los datos tomados durante la experiencia se muestran a continuación. Entonces, recipiente 1, 2, 3. La sustancia 1 en el primer recipiente tenía 2 litros, en el segundo 3 litros, en el tercero 4 litros. La sustancia 2 en todos los recipientes tiene 2 litros. ¿Listo? Frente a los resultados, un estudiante cree que las dos sustancias son gases, lo cual es... Ay, no, puse la pregunta que no era. Discúlpeme. Bueno, pero antes de continuar, la única sustancia que es un gas es esta. ¿Por qué? O sea, chicos, qué pena. Acá tenía que haber otra pregunta para que sean las opciones que siguen. El error fue mío. Pero esta pregunta tenía dos preguntas. La primera que era frente a los resultados, etcétera. Entonces la única que es gas es esta porque está aumentando el volumen. Y esto es importante que lo recuerden. Los gases no tienen un volumen propio. ¿Listo? Los gases toman el volumen del recipiente que ocupan. En cambio, la sustancia 2 siempre tiene el mismo volumen. Entonces esta debe ser un líquido. O puede ser un sólido, realmente uno no sabe. ¿Listo? Entonces la primera es un gas. Pero ojo, la pregunta no es esta. La verdadera pregunta era... ¿cuál de las siguientes... Es que no coloqué esta pregunta, al final decidí eliminarla, pues porque dije, no, eso es muy fácil para la clase. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra
los cambios de densidad de la sustancia. ¿Listo? Entonces lo repito, ojo de nuevo. La pregunta ya la respondí que si era un gas o no, pero es que no era esa la pregunta que realmente quería hacer. Iba a hacer una pregunta más bonita para ustedes. La pregunta con toda esta información es: ¿cuál de las siguientes gráficas muestra los cambios de densidad de las sustancias? ¿Listo? ¿Claros? ¿Claros con la pregunta? Bueno, entonces, entendiendo que la pregunta es cuál gráfica muestra la densidad, pasemos ahora hacia las opciones. Hola, Dayana Bolívar y todos los que están llegando. Sí, es que la pregunta del gas, esa pregunta no tiene para ustedes sentido. Obviamente ustedes son mucho más inteligentes, entonces ¿qué les van a andar preguntando eso? Hay un término para referirse a lo que se acomoda al recipiente. Sí, un gas. Un gas siempre se va a acomodar al volumen del recipiente, ¿listo? Hola, Lorena Mesa, Manu Chau. Hola, Manu Chau. Juan Díaz y los que están llegando, ¿listo? ¿Listos, listos, listos, listos? La pregunta es, respecto a los datos anteriores, ¿cuál gráfica muestra los cambios de densidad? ¿Listo? Entonces la respuesta de Diosito. No, esta vez es la C de Cristo. ¿Listo? Entonces observémoslo. Me voy a devolver a la diapositiva anterior. Acá nos están diciendo lo siguiente. Que la sustancia 1, el volumen aumenta. La sustancia 2, el volumen permanece constante. ¿Listo? Entonces el primer truco para descartar es que como el volumen no cambia, y recuerden que densidad es igual a masa sobre volumen y el sistema está cerrado porque por ahí lo dicen, entonces como volumen no cambia en la sustancia 2, densidad tampoco. Entonces tengo que buscar inicialmente una gráfica que ponga o que tenga la gráfica de la sustancia 2 constante. ¿Listo? En ese caso, la única que puede funcionar sería la B y la C. Con eso ya sale la A y la D, porque la A y la D me dice que la sustancia 2 presenta cambios en la densidad, y no porque no hay cambios de volumen, ¿listo? Ni fugas de masa o ganancias de masa. Ahora, la sustancia 1 sí está aumentando el volumen, pero recuerden que en toda estructura, y esto ya lo hemos hablado mil veces, en la que esta variable cambia, la del denominador, esta aumenta. Si esta aumenta, esta disminuye. En fin, son inversamente proporcionales. ¿El volumen en la sustancia 1 está aumentando o está disminuyendo? Entonces, como el volumen está aumentando, yo busco una gráfica que se encargue de decir que la densidad disminuye para la sustancia 1, y esa es la C. Ahora, si hubiese cambios de masa, como me están preguntando, hay algunos fugas o eso, pues habría que ver la razón o la tasa a la que está desapareciendo o aumentando, disminuyendo la masa para poderla relacionar con la densidad. Pero digamos que por el momento no es como la variable que interesa, ¿listo? Si la respuesta fuera el cambio de volumen, sí, sería la B porque pues está aumentando el volumen, pero no, pues es cambio de densidad, ¿listo? Sí, Jairo, siempre que volumen aumente, densidad va a disminuir, o al revés, siempre que volumen disminuya, densidad va a aumentar. ¿Claro eso está ahí? Son inversamente proporcionales, en efecto. Entonces, Daniela, de nuevo, míralo. Concluimos de la tabla que el volumen del gas, bueno, de la sustancia 1 aumenta y que el volumen de la sustancia 2 es constante. Como densidad es igual a masa sobre volumen, si no cambia la masa y no cambia el volumen, no cambia la densidad. Entonces voy a buscar una gráfica que me diga que la sustancia 2 es constante, como la B y la C.
Ahora, como sé que el volumen de la 1 está aumentando, por esta ecuación la densidad está disminuyendo. ¿Listo? Entonces busco una gráfica que empiece en un punto determinado y a partir de ese punto disminuya, como es la C. Me siento moralmente impedido para presentar el IFEX. Buena, Luis Alejandro. Está la jugada, está la jugada. Bueno, ¿podemos pasar? Dayana, pues digamos que uno puede decir que es isocórico en términos de que no está cambiando el volumen, pero es que cuando uno habla de isocórico, isotérmico, eso es porque hay necesariamente un proceso. Ahí no sabemos si hay un proceso de gases, ¿listo? Entonces sí se puede decir que es isocórico, pero digamos que sobra en términos de que no sabemos si hay un proceso directamente, ¿listo? Bueno, pasemos, déjenme reviso rápido, no sea que... Ah, sí. Sí. Bueno, señores, ya vimos mucha temperatura, presión, digo, mucho volumen. Ahora nos vamos con temperatura. ¿Listo? Y con eso pues ya podemos entrar a los ciclos y ver gases y las cosas que sí son divertidas. Dice, ojo a la jugada. Se tiene tres recipientes de diferente capacidad con la misma sustancia a los cuales se les aplica calor como muestra la imagen. Ah, bueno, en caso de ustedes, la imagen. ¿Listo? No, creo que es para allá. La imagen, sí. Cuando los recipientes alcanzan el punto de ebullición, se puede asegurar que la temperatura del líquido en el recipiente 3 es mayor a la del recipiente 2, 2 es mayor a la del recipiente 1, 1 es igual a la del recipiente 3, 2 es menor a la del recipiente 1. En el isobárico, Jorge Luis, es constante la presión. Usualmente en los ciclos de un gas es necesario que sea constante la masa, porque si no eso cambia las cosas, pero luego lo vamos a ver, tranquilo que ya vamos a empezar a ver ciclos. Primero necesito que tengan claras las variables que definen los ciclos y todo eso, ¿listo? Bueno, señores, ¿listos? Freddy Robles, todos los que están llegando. ¿Listos, listos, 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 listos? A los que están preguntando, no he podido empezar con el negocio de pechugas. No tengo dinero para la inversión inicial, entonces me demoro aún, así que estaré acompañándolos un tiempito más en esto de la docencia. Sé de su Cristo, dicen por ahí, de Diosito, en fin. Sí, es la misma sustancia. Agua, qué sé yo, gaseosa, en fin. Andrés Zapata. Es la D por lógica. Pues Andrés Zapata, siento decirle que no es por lógica, es la C. Tarara, tarara, tarara. Sube, sube la temperatura. Valentina, quiero montar un negocio de pechugas a 40.000 pesos para poder llegar a ser ministro. ¿Cómo la ves? ¿Listo? ¿Listo, señores? Claro, Sofía, mayor masa, mayor energía, más, se necesita absorber más calor o se necesita más energía para que aumente la temperatura. Pero la temperatura, y ojo acá que es donde va la explicación, la temperatura es una propiedad intrínseca de los cuerpos. Intrínseca. ¿Listo? Es una propiedad intrínseca de los cuerpos. ¿Qué quiere decir una propiedad intrínseca? Que no cambia, es propia de la molécula. ¿Listo? Hagamos una analogía fácil. Color de los ojos. ¿Listo? O estatura. Esas son cosas particulares del cuerpo de cada persona. No se le puede ceder a nadie. ¿Listo? Sí, Jenicita, qué pena, discúlpame, ala y dije que intrínseca, qué feo soy. Intrínseca, intrínseca. ¿Listo? A lo que quiero ir es a lo siguiente. La temperatura es una propiedad de la molécula que no depende de la cantidad de masa. Ojo al dato. ¿Listo? Ni depende de... No, mentiras. En los procesos sí depende del volumen. No depende de la cantidad de masa. ¿Listo?
Claros hasta ahí, y el calor específico está relacionado con ese tipo de procesos, ¿listo? Porque el calor específico está relacionando eso, la tasa a la que puede absorber o expulsar energía dependiendo de su movimiento molecular. Uy, cómo suena de bonito. Ahora, quiero ir a la siguiente. No importa si yo tengo agua para hacer un tinto o si tengo 3, 4 litros en una olla para hacer la sopa. El agua va a hervir o va a alcanzar el punto de ebullición a la misma temperatura. ¿Cuál es esa temperatura? A nivel del mar, 100 grados centígrados. ¿Listo? Pero ¿cuál necesita más calor y por ende más tiempo para ebullir? Efectivamente el que tenga más masa. Pero si tú le colocas los termómetros a los dos, la temperatura va a ser igual en ambos. ¿Listo? Intrínseca es lo mismo que intensivo. Sí, son sinónimos. ¿Listo? ¿Requieren diferentes tiempos? Sí, no. Requieren diferentes cantidades de energía, diferentes cantidades de calor. Ahora, como las fuentes de calor acá son las mismas, según parece, pues obviamente va a alcanzar primero la temperatura de ebullición la sustancia 1. Pero pues si yo tengo mi tarrito para hacer el tinto con una vela y pongo mis 4 litros de agua para hacer la sopa encima de un fogón industrial, pues la transferencia de calor es muy diferente. Entonces tal vez se puede lograr en el mismo tiempo. ¿Listo? Acá por ser la fuente de calor la misma, efectivamente también va a tardar más tiempo la sustancia 3. Se puede hacer una gráfica con eso. Oiga, ¿yo por qué no puse una pregunta con una gráfica? Bueno, ya que. ¿Listo? ¿Pasamos? ¿O hay dudas? Es que Nayarit, estás confundiendo tiempo de ebullición con punto de ebullición. Punto de ebullición es el punto al que la molécula de agua pasa de estado líquido a estado sólido, a estado de vapor, a estado, se me fue, gaseoso. ¿Listo? Cualquiera de las tres, al tener agua, la sustancia que sea, van a alcanzar el mismo punto de ebullición. ¿Listo? No, 97 grados centígrados en Bogotá, 100 grados centígrados a nivel del mar. Pero el que tiene más masa necesita absorber más calor para eso. ¿Listo? Entonces, ¿tendrían la misma temperatura, Valentina? Sí. ¿Absorben diferente cantidad de calor? Es otra cosa, porque el que tiene más masa necesita absorber mayor cantidad de calor. Ahora, como las tres fuentes de calor se ven iguales, pues el que tiene más masa va a tardar más tiempo en alcanzar ese punto. Si las sustancias fueran diferentes, no, pues necesitaríamos saber los puntos de ebullición para empezar a hacer inferencias, ¿listo? Pero ahí sí no es como tan fácil, ¿listo? Entonces, Juancho, lo que estoy diciendo, si se mirara el tiempo de ebullición contando, ojo acá, que las fuentes de calor son las mismas, sí, va a tardar más la 3 en alcanzar la temperatura de ebullición. Pero volvemos a lo mismo. Tengo un poquito de agua y la estoy calentando con una vela y tengo 4 litros de agua que los estoy calentando con un fogón industrial. Ahí pueda que el tiempo sea el mismo porque las transferencias de calor son diferentes. ¿Listo? ¿Claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? María Paula, ¿cuántas veces tienes que poner quiero mi kit? No sé. Solo falta que digas, ¿no sabes quién soy yo? ¿Listo? ¿Pasamos? Dayan ya ha explicado eso de la temperatura y de cuál va a tardar más y cuál va a tardar menos. ¿Listo? Entonces póngale mucho cuidado, no se me pierdan. Para que sea la D, se necesitaría saber que el líquido 2 tiene un punto de ebullición menor al punto de ebullición del 1. ¿Listo? Bueno, señores, pasamos. No, ojo, a los que están diciendo que si a mayor altura, mayor punto de ebullición, no, al revés, a mayor altura, menor punto de ebullición, porque hay menor presión. Entonces la molécula es más fácil de separar, por decirlo de alguna manera, ¿listo? Pasemos, la misma pero con más sabor. Se tienen, ya lo sabemos. Mientras los recipientes se exponen al fuego, podemos asegurar que cada recipiente absorbe la misma cantidad de calor para poder hervir, pues la temperatura de ebullición es la misma para los tres recipientes. Acabo de explicar esa pregunta irónicamente, ¿listo? B. El recipiente 3 absorbe más cantidad de calor para poder hervir, aunque la temperatura de ebullición es la misma para los tres recipientes.
C. Cada recipiente absorbe la misma cantidad de calor para poder hervir, aunque la temperatura de ebullición no es la misma para los tres recipientes. D. El recipiente 3 absorbe más cantidad de calor para poder hervir, ya que la temperatura de ebullición no es la misma para los tres recipientes. ¿Listos? Perfecto, entonces me estoy dando cuenta, la misma con más cascaritas ahí, ¿qué pasa? Inclusive está súper fácil, muchachos. Entonces ya nos dimos cuenta que es la B, por lo que estaba diciendo. Primero, la temperatura de ebullición para los tres es la misma, entonces estas dos salen. Pero el que tiene más masa obviamente necesita absorber más calor, ¿listo? Siempre lo que tenga más masa va a necesitar más calor. En casi todos los aspectos, ¿listo? Entonces, ojo al detalle. ¿Continuamos o hay dudas todavía con esto? ¿Sí lo ven que estamos aprendiendo hoy? Que las gorditas son más difíciles de calentar. Qué detallazo, qué detallazo. No, pues, Luis Alejandro. Diferencia entre punto y temperatura de ebullición, así que qué diferencia tan macha no hay. ¿Listos? O sea, una pregunta te puede decir punto de ebullición y es lo mismo que temperatura de ebullición. Lo que pasa es que en punto de ebullición hablamos que el cuerpo está empezando a pasar a estado gaseoso. ¿Listo? Y al pasar a estado gaseoso, pues ahí hay muchas cosas más que están cambiando, no solo la temperatura. Entonces hay que tener cuidado con eso. Digamos que punto de ebullición hace en general al estado en el momento en que pasa de líquido a gas. Temperatura de ebullición solo me estaría diciendo que me fije exactamente en la temperatura y no en otras variables. Pero pues si me dicen punto de ebullición y luego me preguntan temperatura, pues lo puedo usar como un sinónimo. ¿Listo? ¡Qué golosidad! ¡Oh, Diana! ¿Pero qué es esto? Bueno, señores, ¿pasamos o cómo vamos? Jamás lo olvidaré. Pero póngale cuidado que esos trucos allá se van a acordar en el IFEX. La A podría ser correcta. Cada recipiente absorbe la misma cantidad de calor. No, volvemos a lo mismo. El que tenga más masa tiene que absorber más cantidad de calor para cambiar su estado o para aumentar su temperatura. Ni siquiera hablemos de cambiar de estado. ¿Listo? Bueno, next, un next más y me largo. Le digo, pasamos a la siguiente pregunta. Mira, César David, yo pronuncio IFEX como pueda. ¿Listo? Entonces, por favor, pasemos, ¿cierto? ¡Ay, la del caimán! Esta es bonita. Dice, el caimán es un reptil que habita en diferentes ecosistemas tropicales. En dichos ecosistemas, las fuentes hídricas, como los lagos, mantienen una temperatura más baja respecto a la temperatura ambiente. A continuación se muestra un caimán a la orilla de un lago. Se va el caimán, se va el caimán. Dice, en la imagen, T sub A es la temperatura ambiente y T sub L la temperatura del lago. Es usual encontrar caimanes cerca de la orilla del lago en horas de la mañana, pero a medida que se acerca el mediodía, los caimanes se sumergen en el lago hasta que empieza la tarde. Este comportamiento del caimán se debe a que es un animal de sangre fría y debe regular su temperatura interactuando con el ambiente, buscando lugares con A. Mayor temperatura cuando la temperatura ambiente aumenta hacia el mediodía. B. Menor temperatura cuando la temperatura ambiente aumenta hacia el mediodía. C. Mayor temperatura cuando la temperatura ambiente disminuye hacia el mediodía. Y D. Menor temperatura cuando la temperatura ambiente disminuye hacia el mediodía. ¿Listo? Esta es una pregunta inclusive más de biología, chicos, pero quiero que vean que la física está en todo, muchachos. Vivimos en un mundo físico y no es mi culpa. Piénsenlo, piénsenlo. Léanlo de nuevo. ¿Listo? B de biología. B de bombonzote. Ay, oye. Ojo con ese dato. Sí que ha avanzado la ciencia, ¿no?
Bueno, señores, mientras tanto les recuerdo que tenemos un fabuloso kit de KeeperMate que estaremos entregando. Ya nos quedan los últimos, así que el otro año es probable que no entreguemos nada. Al menos que toda poderosa Mónica le meta platica a eso. Pero ahí vamos. Si la física está en todo, entonces todo es relativo. Sabe, Julián, sabe. Bueno, señoras y señores, me cansé de esta payasada. Veamos, es la B. Listo. ¿Qué es lo primero que yo debo analizar? El caimán está metiéndose al lago a medida que transcurre el día desde la mañana hacia el mediodía. En este proceso hay un aumento de temperatura. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el sol está incidiendo directamente sobre la Tierra hacia el mediodía. Entonces estamos absorbiendo la radiación en todo su esplendor. ¿Listo? Como el caimán es un animal de sangre fría, él no puede regular sus procesos térmicos. Él no puede regular los procesos térmicos por él mismo. Él necesita interactuar con el ambiente para regular eso más fácil. ¿Listo? Claro, si la temperatura empieza a aumentar demasiado, el caimán puede sufrir algunas consecuencias, ¿listo? Por ende, él va a buscar un punto donde esté a la temperatura que debe estar, ¿listo? Es decir, se va a meter hacia el agua. Si la temperatura aumentó, él está buscando un punto de mayor o de menor temperatura. Pues de menor temperatura. Analícenlo al revés, que están diciendo que por la mañana ellos permanecen cerca a los lagos. Claro, en la mañana los lagos son supremamente fríos y no están recibiendo la suficiente intensidad solar para aumentar la temperatura. Entonces el caimán sale del lago para absorber la radiación solar que encuentra en la mañana, que es poca. Pero cuando llega el mediodía, como ha aumentado bruscamente, él busca un punto donde esté más fresco. ¿Listo? Y ese es todo el misterio que hay ahí. Ahora, funciona casi igual, solo que esos procesos sí los regulamos nosotros, los seres humanos o los mamíferos, que somos animales de sangre caliente. ¿Listo? Entonces, cuando el ambiente está más frío que nuestra temperatura, nosotros automáticamente empezamos a temblar, porque con el movimiento molecular es que los cuerpos ganan temperatura. ¿Listo? Entonces, cuando afuera está haciendo mucho frío, que empieza a desprenderse calor de nuestros cuerpos, pues nosotros buscamos algo que nos sirva de aislante térmico, como una cobija, una buena chaqueta, etcétera. Pero si no, empezamos a temblar. Pero al contrario, si afuera está haciendo mucho calor, estamos en tierra caliente, etcétera, que empezamos es a absorber energía, pues la forma fácil en que el cuerpo pierde energía es como sudando. Y en especial las sales. Las sales son unos disipadores de calor impresionantes. Por eso es que usualmente el sudor está como compuesto de sales. Ese es nuestro proceso de enfriamiento. El sudor está en esencia para eso. ¿Listo? Claro, hasta acá cómo funcionó ahí lo de la temperatura. Observen que con estas preguntas de temperatura, a la larga estamos viendo la ley cero, se le dice así, ley cero de la termodinámica, o el principio de equilibrio térmico. ¿Listo? ¿Cuál es el principio de equilibrio térmico? El que tiene más temperatura le cede calor al que tiene menos temperatura, hasta alcanzar una temperatura de equilibrio. Punto. Ese es todo el misterio. ¿Claros hasta ahí? Siguiente, pasamos. Hola Mayerly Borda, todos los que me están viendo, un saludo. Pues, no sé si caimán es el femenino de caimán, realmente, pero sí creo que el lenguaje no es inclusivo, entonces vamos a decir que el caimen. Vamos a decir que es un caimén. ¿Listo? Así no es ni hombre ni mujer. Adriana Casas, si esta vez dice quién es Adriana Casas. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a la gente de México que me está viendo. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, señores, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Paso o no paso? Después de esta clase, Moni, ¿hoy hay lectura crítica o...? Hoy no hicieron el truco, el trato sucio que les gusta hacer, entonces hoy hay sociales, ¿listo? No, no se preocupen tanto por eso. Entonces ya no tenemos un caimán, tenemos un caimen. Así no hay problema con la violencia de género en el lenguaje. Bueno, pasemos, ¿cierto? Nayerly Borda, hola de nuevo, ya te había saludado. Uy, principio de equilibrio térmico, papá. Recuerden, el que tiene más temperatura calienta al que tiene menos temperatura. O sea, les dé calor. Ojo a este dato.
Jairo tiene una barra de madera y otra de metal sobre una mesa plástica. Las barras han estado sometidas a temperatura ambiente sobre la mesa por un tiempo mayor a 1 hora. Es decir, las dejaron ahí. Al tocar las dos barras, Jairo encuentra que la barra de metal se siente más fría respecto a la barra de madera. Esto se debe a que la barra de metal tiene una temperatura más baja respecto a la de madera. B, madera absorbe más cantidad de calor respecto a la de metal. C, metal tiene una temperatura más alta respecto a la de madera. D, madera absorbe menos cantidad de calor respecto a la de metal. ¿Listo? Se pone bueno, esto ya llegó el calor. Ha de ser por la calor, muchachos. Sí, Vanessa, eso es para el IFEX, o sea, ¿qué pasa? ¿Listos? 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 Ay, chicos, ahí hay un error. Ahora que lo veo. Ahí no hay respuesta. Ahí no hay respuesta, muchachos. Hoy día ahí hay un error. ¿O estoy leyendo mal? Ah, no, sí hay respuesta. Mentira, yo estoy leyendo malo y caí en mi cáscara. No, sí hay respuesta. Sí hay respuesta, señores. Sí hay respuesta. Sí hay respuesta. Uy, caí en mi cáscara. ¿Sí vieron? ¡Qué feo! Oye, qué feo. Víctima de mi propio invento. No, sí hay respuesta, pero caí en mi cáscara. Qué feo. No, no, ya encontré la respuesta, pero uy, oye. Caí en mi cáscara. Como que así se siente caer en mis cáscaras. La pregunta no está hard, lo que pasa es que cuando uno está pensando en otras cosas, ¿no? El señor cáscara cae en su cáscara. Vaya, vaya. El estafador salió estafado, el timador salió timado. ¿Listo? De Deuteronomio. Uy, tenemos un creyente por aquí. Bueno, señores, qué pena haber cometido el error, pero no hay error, si hay respuesta. Me estoy equivocando, estoy algo nervioso. Ha de ser por la calor. Está pensando en la gordita. Saben, saben. La barra de madera libera calor y la de metal frío. No, no, Isabela, eso no, no funciona tan así. No, no funciona así, ni siquiera tan así. Ya voy a explicarlo, ¿listo? Bueno, señores, entonces, como ya lo vieron algunos, es la D. Ojo acá. Tenemos que tener claridad con respecto a la ley del equilibrio térmico, ¿listo? Entonces lo que nos está diciendo de alguna manera la ley del equilibrio térmico es que si yo tengo dos cuerpos A y B con diferentes temperaturas, supongamos que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B y establecen establecen contacto térmico, perdón, entonces el sistema va a evolucionar de tal manera que las dos temperaturas van a ser iguales, la temperatura de A y de B van a ser iguales, van a alcanzar una temperatura de equilibrio. Y esa temperatura de equilibrio cumple que si A es el mayor, la temperatura A va a ser mayor que la temperatura de equilibrio, pero la temperatura de equilibrio va a ser mayor que la temperatura del menor. ¿Listo? Y ojo porque acá es donde va el detalle. Hola Faber, Alejandro y todos los que están llegando. Entonces de nuevo, si el cuerpo A tiene más temperatura que el cuerpo B, apenas establezcan contacto térmico, va a haber un flujo. Esto no debería decirlo así, pero ni modo. Va a haber un flujo de calor. Usualmente el calor se representa con la letra Q. ¿Listo? De el cuerpo que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. Es decir, de A a B. Ahora, ojo a este detalle. Cuando ese flujo se da, los cuerpos alcanzan una temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio está entre los dos valores iniciales, pero no es un promedio, no es como sumarlo y dividirlo en dos. Tengan cuidado con eso, ¿listo? Entonces es lo que...
Hay algunas personas que, no sé, de pronto por alguna molestia en sus dientes o en fin, no pueden tomar bebidas muy calientes. Entonces piden, por ejemplo, hielo para el café. Entonces lo que está haciendo el café es cederle energía al hielo hasta que los dos alcanzan una temperatura de equilibrio menor a la temperatura del café, por ejemplo. Entonces desciende su temperatura. Pero el cubo de hielo va aumentando su temperatura. Como cuando uno está con mucho frío y toca un café o va a tomar una bebida caliente y no se queda con ella sosteniéndola. Empieza a hacer calor, no temperatura, perdón, empieza a hacer calor a nuestras manos y nuestra temperatura empieza a aumentar, ¿listo? Hasta acá claro con la ley del equilibrio térmico. Entonces ahora, ¿qué pasa? Nos dicen, bueno, una cosita antes de continuar. El equilibrio térmico, el contacto térmico no es contacto físico. El contacto térmico es la distancia mínima que va a haber entre los cuerpos para que los procesos térmicos se den. ¿Listo? Sucedan. Por ejemplo, cuando nosotros estamos acampando o estamos cerca de un horno de panadería, nosotros absorbemos calor de parte de esas fuentes de calor, pero no las estamos tocando. Entonces ahí hay contacto térmico, pero no hay contacto físico necesariamente. Hay que diferenciar esos dos. Contacto térmico es que la distancia a la que están los cuerpos permita el intercambio de energía. ¿Claros hasta ahí? Dasambo, ¿qué pasó? No he visto tu pregunta. Y hola de paso. Ahora, entonces, miren, no importa si las barras están juntas o no. El hecho de que nos digan que las barras han estado sometidas a temperatura ambiente sobre la mesa por un tiempo mayor a una hora, significa que la mesa, la barra de metal, la barra de madera y si le pongo una barra de caucho también, todas están a la misma temperatura. ¿Cuál es esa temperatura? ¿Quién dijo que la madera no absorbe calor? Pero ya les explico, déjense explicar. No, 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 y esa fue yo caí en mi propia trampa, no son iguales, ya las vamos a mirar. Entonces, claro, como las barras están sobre la mesa, tanto la mesa como las barras y llevan mucho tiempo, ya establecieron la misma temperatura respecto al ambiente. O sea que todo el sistema, barras, mesa, en fin, tienen la temperatura del ambiente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que no puede ser la A porque la A me dice que el metal tiene una temperatura más baja. Falso, tiene la misma temperatura. Y no puede ser la C porque me dice que el metal tiene una temperatura más alta. Falso, tiene la misma temperatura. María Cecilia, en ese momento, antes de que toquemos las barras, sí, la temperatura es igual. ¿Por qué? Porque están estableciendo equilibrio térmico, que es lo que estoy explicando, con respecto al ambiente y a todo el sistema, las barras, en fin. ¿Claros hasta ahí? Listo. Teniendo eso claro, quiere decir que o la madera absorbe más cantidad de calor respecto a la de metal o absorbe menos cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo toco madera y toco metal, ¿cuál de los dos lo siento más frío? ¿Cuál se siente, o bueno, según el ejercicio, cuál se está sintiendo más frío? Entonces, ojo ahí el detalle. Lo que pasa es que el concepto de frío no existe en la física. ¿Cómo funciona? La temperatura es la misma, ¿listo? Pero al tocar el metal absorbe más rápido calor. Como absorbe más rápido calor, drena más rápido el flujo de calor, entonces nosotros lo sentimos más frío, pero es porque estamos sintiendo que el calor de nuestro cuerpo se desprende más rápido. ¿Listo? La madera también absorbe calor, pero no lo absorbe a la misma velocidad. Y como no la absorbe a la misma velocidad, por eso la sentimos menos fría. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Es cuestión de la transferencia. Piénsenlo así. Yo coloco agua sobre no sé, sobre un fogón por una hora. Y coloco una barra de plomo sobre ese mismo fogón por otra hora. ¿Cuál de los dos se va a calentar más? Bueno, ¿cuál de los dos aumenta más su temperatura? Perdón.
que aumenta la temperatura es el que absorba calor más rápido o tenga un calor específico más pequeño. En ese caso el agua. ¿Listo? El plomo es más resistente a ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir? Que el plomo puede absorber mucho más calor sin aumentar tan bruscamente su temperatura. En ese caso, entonces, si tengo la barra, de nuevo, de metal y la barra de madera sobre la mesa plástica, miren, lo de plástico es para entender que no hay transferencias de calor con otra cosa que no sea el ambiente, pero a la larga la mesa puede ser de otro material, ¿listo? Al tener las dos barras sobre la mesa, sin que nadie las toque por más de una hora, hace rato que establecieron equilibrio térmico con el ambiente. Todos están a la misma temperatura. Inclusive, tal vez yo estoy a la misma temperatura. No, mentiras, es imposible porque soy un animal de sangre caliente. Cuando toque las barras, la que más me absorba calor es la que voy a sentir más fría. El metal siempre va a absorber más rápido calor que otras cosas. ¿Listo? Por eso es que las ollas son en metal, chinos, para que se pueda cocinar más fácil. Intenten cocinar en una olla de madera a ver cómo es de divertido eso, ¿listo? Por eso las casas en el campo y eso usan tanta madera, porque es muy buen aislante térmico, no absorbe calor tan rápido. En cambio, construye una casa con láminas metálicas y verán la noche cómo funciona el frío, ¿listo? Cómo funciona la pérdida de calor. Ya un poco más claro con lo de la ley del equilibrio térmico. ¿Preguntas? Dejen a las gordas sanas. ¿Qué pasa? Bueno, ¿preguntas o podemos pasar? Ay, se me acabó el agua. ¿Producción? No tengo agua. Ah, ¿verdad que no tengo producción? ¿Logística? Sí, sí, logística, se me acabó el agua. ¿Listo? ¿Ya un poco más claro con lo de la ley del equilibrio térmico? ¿Dubán y los que están llegando, cómo van? Con una olla de madera se me incendia la cocina. Bueno, empecemos por eso, Isabela, sí. No se podría cocinar porque hay incendio. Sí, Jorge Luis, hay una diferencia entre transferencia de calor, calor absorbido o calor cedido, con calor específico. Son dos cosas muy diferentes. Pero digamos que hace rato no me preguntas con calor específico y no los voy a volver un 8 con eso. Oscar López, Marian Cabrera y todos los que están llegando, ¿cómo están? Ahora quiero que observen que no había error, esta vez no había error. Lo que pasa es que yo tenía claro que el metal debe absorber más calor. Pero como puse la pregunta desde madera hacia metal, por eso no encontraba la respuesta. Pero observen que hay una ligera diferencia entre la B y la D. Y es que acá dice que absorbe más cantidad y acá dice que absorbe menos cantidad. Por eso caí en mi cáscara. Pero no era que hubiese dos respuestas iguales o que no hubiese respuesta. ¿Listo? El profe es un chiste andante. Uno no sabe cómo tomar eso, si bien o si mal. El metal es conductor y la madera usualmente se toma como aislante, pero digamos que uno habla de conductores y aislantes es en términos de quién transfiere más rápido energía térmica y quiénes no, porque todos los materiales de alguna manera absorben calor. ¿Listo? Bueno, calor no es sinónimo ni de caliente ni de temperatura. Sí, no, calor es una variable física. El que esté caliente o el que esté frío es otra cosa. Y la temperatura me habla del movimiento molecular, no del calor directamente. ¿Listo? Ahora que hemos entendido esta partecita del equilibrio térmico, les voy a dejar una tarea que luego van a estar respondiendo. Vamos a continuar con preguntas, pero no, bueno, les dejo la tarea al final. ¿Pasamos entonces? Tengo un next, tengo dos next, cinco next si pasamos. Uy, es que esa pregunta de qué es el calor, luego la miramos porque se pone caliente la cosa. Tengo tres, tengo cuatro. Dice cinco, pasamos. Uy, las ballenas. ¿Listos? ¿Listos? Y mire, ejemplos de biofísica y todos ustedes, ¿qué más me piden? ¡Gratis! ¿Qué más me piden? Dice, la ballena es uno de los mamíferos más grandes del mundo actual y habitan diferentes océanos. Estos animales recorren grandes distancias, en ocasiones solos o también en compañía de otros de su especie. Las ballenas tienen una capa muy gruesa de grasa bajo su piel y pueden absorber grandes cantidades de agua y alimento mediante sus bocas.
La siguiente imagen muestra dos ballenas jóvenes de igual tamaño completamente sumergidas en agua. Dice, la piel de las ballenas está compuesta por capas de grasa gruesas, lo cual permite a la ballena A. Protegerse eléctricamente de las descargas continuas de rayos o tormentas eléctricas sobre el mar. B. Deslizarse más fácil por las capas de agua, permitiéndole mayor dinamismo en su medio a la hora de trasladarse. C. Tener un aislante térmico natural que evita el flujo de calor hacia el mar, manteniendo casi constante su temperatura. D. Proteger la piel de las sales marinas que pueden afectar negativamente la piel y por tanto salud de la ballena. Hola Mayerly, ¿cómo vas? Y todos los que se están conectando. Ah, yo soy la mata del buen humor. ¿Qué creen? Sí, muchos animales, inclusive los ositos polares, aunque se están muriendo, pero ellos son así todos gorditos por eso. La piel de los esquimales, bueno, ya todos saben la respuesta, entonces digamos, ¿no? Sí, efectivamente es la C, el resto no tiene sentido, pero con eso estoy viendo a ver si están entendiendo la ley del equilibrio térmico y cómo evitar entonces que se transfiera calor de un punto a otro. Eh... Sí, los ositos son gorditos para eso. Si ustedes no sé si lo saben, pero los esquimales, por las condiciones de temperatura que enfrentan, son del. Es que no sé si la palabra razas sea la más. Bueno, son de los seres humanos que mayor grasa guardan bajo la piel. ¿Listo? Contrario a las personas que viven hacia lugares muy calientes como África o ese tipo de lugares. Ahí la piel tiene menos capacidad para absorber grasa por eso mismo, para evitar convertirse en una bomba de calor. ¿Listo? A desmentir las otras. La grasa no tiene nada que ver con las tormentas eléctricas porque la misma tormenta eléctrica la Tierra es la que la neutraliza. Uno. Y dos, porque la grasa también es un conductor eléctrico. La B, deslizarse más fácil por las capas de agua, no porque la grasa está por debajo de la piel, no por encima, entonces no tiene interacción con el agua. Y la D dice proteger la piel de las sales marinas, no, por la misma historia, la grasa está por debajo de la piel, no encima, entonces no puede proteger a la piel si no está entre la piel y el agua. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces. Para que me está diciendo que desmentiera las otras, entonces ahí las desmentimos, ¿listo? Tengo un next, dos, tres, cuatro, cinco, se fue. Bueno, señores, me cansé de esas preguntitas. Vamos ahora sí a ponernos serios. ¿Listo? Por ahí una vez alguien me decía, ¿y cuándo va a explicar termodinámica? Una pregunta seria de verdad. Vamos entonces a arrancar con ciclos y preguntas serias de verdad. ¿Listo? Dice, a continuación se muestra la gráfica de un gas en un contenedor el cual es sometido a un proceso particular. El gas pasa del estado 1 al estado 2. Cada uno de esos estados se encuentra definido por la isoterma curva que pasa por el punto respectivo. Durante el proceso sufrido por el gas se puede afirmar que es una expansión adiabática, comprensión adiabática, expansión isotérmica, comprensión. ¡Ah! Compresión. Olvídense de esta N. Tengo ese maldito problema. Compresión adiabática o compresión isotérmica. No, Valentina, y ojo, esa pregunta está muy bien para lo de las barras. El metal absorbe más rápido calor, sí. ¿Listo? Antes de que interactúen con la persona, las barras tenían la misma temperatura. Claro, cuando ya el metal empieza a interactuar con la persona, la temperatura también empieza a cambiar, ¿listo? Pero como nos están preguntando es por qué se siente más fría, no nos están preguntando, bueno, la persona toca las barras y qué pasa con las barras. Si observas, entonces lo que tú dices es verdad, absorbe más rápido calor, cambia su temperatura, pero después del contacto con la persona, no antes. Y la pregunta no es qué va a pasar después, sino por qué se siente más fría. ¿Listo, señores? Explique con ballenas y grasa. No, no puedo andar explicando como niños de primero, digo, con ejemplos tan sencillos todo el tiempo. ¿Listo?
Bueno, señores, el que no sepa qué es adiabático, me hace el favor y se larga. No mentiras. Chicos, vamos a ver que no era necesario saber qué es adiabático acá, pero lo voy a explicar. A lo que quieren es, ojo, he visto que a veces algunos de ustedes, porque no saben cierto término, se rinden. Miren a ver si es necesario saber el término. Entonces nos están diciendo. A continuación se muestra la gráfica de un gas. Ay, esa gráfica sin tilde, pero ¿qué me está pasando? Listo. De un gas en un contenedor, el cual es sometido a un proceso particular. No tenemos ni idea. El gas pasa del estado 1, o sea que este es el estado inicial. Recuerden que sus procesos son reversibles, porque ustedes no analizan termodinámica de procesos irreversibles. Entonces puede ir del 2 al 1 también. Pero sin embargo, está pasando del estado 1 al estado 2. O sea que el proceso va hacia allá. Este es el estado final. Cada uno de estos estados se encuentra definido por la isoterma, curva que pasa por el punto respectivo. O sea, esto nos dice, ojo acá, que la curva representa un valor de temperatura constante. Entonces, si por ejemplo yo tuviera acá un punto 3 y me dicen que ese es otro gas, el proceso de 1 a 3 es isotérmico porque está sobre una de las curvas que me presentan acá. ¿Listo? O si tuviera un punto 4 y me dicen que pasa del 2 al 4, el proceso es isotérmico porque está sobre una de las curvas. ¿Sí lo ven? Ahora, el proceso que sufre el gas, que es del punto 1 al 2, ¿se encuentra sobre solo una de las curvas? Pregunto de nuevo. ¿El proceso que pasa del punto 1 al punto 2 está sobre solo una de las curvas? No, exacto, está pasando de una curva a la otra. Entonces no puede ser isotérmico porque cada curva representa un valor de temperatura. Isotérmico significa igual temperatura. ¿Sí lo observan? Entonces no puede ser isotérmico. O sea que está entre la A y la B. ¿Sí ven cómo la estoy analizando olvidándome de que es adiabático? O sea, que guste no solo el proceso es adiabático. ¿Qué es adiabático? No sé. Obviamente que no sé, ya lo voy a mostrar, ¿no? No sé, pero pues vamos a mirar qué puedo hacer con eso. Entonces, al entender que pasa del 1 al 2 y que cada uno está en una curva diferente, significa que el proceso no es isotérmico, pase lo que pase. Entonces, sale la C y sale la D. ¿Listo? O sea que estamos entre la A y la B, muchachos. ¿Cuál es? Perfecto, chicos, la A. Ahí no hay más que pensar. Ya descartando la C y la D, observemos que el punto 1 está conectado, o perdón, tiene una referencia con un valor de presión 1, no sé cuál es, con un valor de volumen, perdón, 1, y un valor de volumen 2. ¿Cuál es mayor entre estos dos volúmenes, el 1 o el 2? ¿Cuál es mayor entre los dos volúmenes, el 1 o el 2? Perfecto, el 2 por una simple y llana razón. Recuerden que los números reales hacia la derecha aumentan los valores, ¿listo? Entonces el 2 es mucho mayor que el 1. Si el volumen es mayor al final del proceso, ¿qué hubo? ¿Una expansión o una compresión? PA significa pascales, ¿listo? Están midiendo la presión en pascales, no más. Entonces, como el volumen aumentó, perfecto, lo están diciendo, hubo una expansión, ¿listo? Y si la expansión no puede ser isotérmica porque cambió de curva isotérmica, pues tiene que ser una expansión adiabática, sea lo que sea adiabático, ¿listo? Va a explicar qué es adiabático, ahora sí. Recuerden que nosotros tenemos 4 tipos de procesos. Iso, que eso significa igual o constante, ya no me acuerdo. Córico. Entonces el isocórico es el volumen el que es constante. Un proceso donde el volumen no cambia. ¿Listo? Ejemplo, la olla a presión. ¿Listo? Ya voy a explicar qué es adiabático, Yurani y los demás. Pero póngale cuidado a esto. Cuando yo tengo isocórico es que el volumen no cambia. Ejemplo,
la olla a presión. ¿Listo? Y a mayor temperatura, mayor presión, etcétera. Todo esto ustedes lo sacan rapidito de la ecuación de palomas volando igual a número de ratones trotando, ¿listo? Donde P es presión, B es volumen, N número de moles, R la constante universal de los gases y T temperatura. Sí, digamos que ley de Charles, ley de... ¿cómo eran? Gay-Lussac no sé qué. Pero no se la aprendan tanto. Desde que ustedes tengan clara esta ecuación, muchachos, sale el resto. ¿Listo? La otra clase me siento en detalle a revisar un poco esa ecuación. Si dice que es isobárico... esto también lleva una tilde, creo. Isobárico, el que permanece constante es la presión. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces, en un proceso isobárico, el que permanece constante es la presión. Por ejemplo, tener un gas dentro de un recipiente, empezarlo a calentar y que el pistón del recipiente empiece a subir. Entonces, temperatura aumenta, volumen aumenta, pero la presión permanece constante. ¿Listo? Y si les llegan a decir, que ya lo dije, isotérmico, el que permanece constante es la temperatura. Ejemplo, tener una jeringa con gas y presionarla. Entonces aumenta presión, disminuye volumen, pero la temperatura no cambia porque corresponde a la temperatura del ambiente en ese ejemplo. ¿Claro ese tipo de esos tres procesos? El isobárico, isocórico, isotérmico. Recuerden que la ecuación de los gases ideales, que esa les resume todo para que no se aprendan ley por ley, es presión, volumen igual a nRT, que algunos se lo aprenden como palomas volando igual a número de ratones trotando. ¿Listo? Ahora, hay un cuarto proceso, que ese es el proceso hermoso de la termodinámica. Pam, pa, pa, pan. Les presento el proceso adiabático, señores. Y el proceso adiabático, para los que ya lo buscaron en internet, es cuando la transferencia de calor es cero. Es decir, es como tener encerrado el gas dentro de un recipiente que no absorbe ni puede expulsar calor. Entonces, como no absorbe ni puede expulsar calor, la transferencia de calor o la absorción de calor es cero. Y como la absorción de calor es cero, las variaciones de energía interna se deben netamente a la variación del trabajo, bien sea que hace el gas cuando se expande o que se hace sobre el gas para presionarlo. Y ahí pasa una cosa bien curiosa, y es que en ese proceso, pensémoslo así, si la presión sobre el gas aumenta, ¿qué creen que pasa sobre el volumen? Cuando hablo de un proceso adiabático, ¿qué creen que le pasa al volumen? Entonces, ojo de nuevo, si la presión aumenta, ¿qué creen que le pasa al volumen? Perfecto, y lo estamos viendo acá en la gráfica. El volumen va a disminuir. Pero si la presión aumenta, la temperatura... Ay, perdón. No es así. Esto es mentira. Si la presión aumenta, la temperatura también aumenta. Es el único proceso en el que el volumen se comporta diferente a la temperatura. Véanlo acá. Presión disminuye hacia abajo. Por ende, volumen aumenta. Pero esta curva, por estar más cerca del cero, llamémosla curva en verde, tiene una temperatura menor a la temperatura de la curva en rojo. ¿Listo? Siempre, y esto es importante, en un gráfico de presión contra volumen, entre más cerca al cero esté la curva, menor temperatura tiene el proceso. ¿Listo? Entre más lejos, o sea, si a mí se me ocurre colocar una curva por acá, esta curva tiene mayor temperatura que los otros.
¿Listo? Grábense eso en un gráfico presión-volumen. Entre más cerca esté la curva al cero, el proceso maneja una temperatura menor o baja. Entre más lejos esté el cero, la temperatura a la que se realiza el proceso es mayor. Acá quiere decir que inicialmente presión 1 es mayor que presión 2. ¿Por qué? Porque estamos bajando en el eje. Volumen 1 es menor, que volumen 2. ¿Por qué? Porque estamos desplazándonos a la derecha. Pero como estamos pasando de una curva más lejana del cero con respecto a otra, la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Y es el único proceso, ojo a eso, es el único proceso donde la temperatura es inversamente proporcional al volumen. Si el volumen disminuye, la temperatura necesariamente tiene que aumentar. ¿Y por qué? Aunque lo vamos a ver más adelante bien en detalle. Porque al disminuir el volumen, como se está comprimiendo el gas y hay presión sobre él, las moléculas empiezan a chocar más rápido entre ellas. La cantidad de choques entre las moléculas es mayor. Y como la temperatura relaciona esos choques, por eso la temperatura empieza a aumentar. ¿Sí observan? ¿Cómo es de bonita la física, no? No obstante, pues vamos a entrar a ver leyes de la termodinámica después, entonces pues lo explicaré más a fondo, ¿listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, chicos, ya son las 7 de la noche en mi meridiano, entonces... Zaira, lo fundamental del adiabático es que no hay transferencias de calor, entonces esa pregunta ahí no cabe, ¿listo? Cuando la temperatura es constante puede haber transferencias de calor. Sí, ¿quién dice que no? Es que por eso luego veremos los ciclos, ¿listo? Ya empieza lo bueno, lo sabroso. Bueno, son las 7. Ya llegó el profe de sociales, ya es hora de hacer el cambiazo. De esta pregunta, porfa, cuando suban el video, revísenla de nuevo porque tiene mucha profundidad. Yo creo que voy a arrancar la próxima clase desde acá. ¿Listo? La termodinámica tiene sus lados enredados, como por ejemplo esto del proceso adiabático. Luego, ¿cuándo es el otro jueves? ¿Listo? Entonces yo veré, estudienlo, léanlo, empiecen a leer ciclos porque se vienen los procesos y los ciclos y van a responder la siguiente pregunta, ya que están aprendiendo termodinámica. Van a responder una pregunta muy fácil. Van a responder ¿por qué se pone caliente cuando escucha este perreo? Listo, entonces tiene que responder eso. ¿Por qué se pone caliente cuando escucha el perreo? Mientras, chicos, muchas gracias. Recuerden que tenemos un kit que les vamos a entregar. Sigue las clases sociales, pónganle cuidado a todas las clases. Y nos vemos el otro jueves. ¿Listo? ¿Cómo que se van? No se vayan. Ay, ¿qué pasó acá? Chao, nos vemos la otra clase. No es necesario que ninguno se vaya. María Paula, no te vayas. Chaito, chaito, chaito a todos.